Hola, ¿qué tal? En este apartado nos ocuparemos de analizar el procesamiento de datos, introduciéndonos en el tema registraciones contables, con el objetivo que, al finalizar estas guías, estés en condiciones de identificar claramente los distintos registros contables que son la base necesaria para poder registrar las operaciones que realiza la empresa y que tienen impacto en el patrimonio. Llamaremos registros contables a los libros, fichas y cualquier otro elemento que se utilice para anotar todo tipo de información. Y también se anotan las operaciones que realiza la empresa, conservando los datos en dichos registros. Los recursos más importantes con los que cuenta la contabilidad para cumplir con su objetivo, que recordemos es brindar información útil para la toma de decisiones, son los documentos comerciales por un lado y los libros de comercio o registros contables por otro. Los libros comerciales son libros con rayados especiales que utilizan los comerciantes o las empresas para registrar sus operaciones comerciales, permitiéndoles llevar una contabilidad en forma uniforme, organizada y detallada. Pero, ¿para qué se llevan registros contables? El primer objetivo es para poder ser capaz de preparar la información necesaria para la toma de decisiones, tanto de usuarios internos como de usuarios externos. Podemos enumerar las siguientes finalidades. Los libros son constancia escrita de todas las operaciones realizadas por la empresa. Sirven para registrar y controlar los aumentos, disminuciones y saldos de los elementos que componen el patrimonio. Sirven para realizar cada año el balance general mostrando el estado de situación patrimonial, es decir, donde se muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto, y el estado de resultado, es decir, donde se muestran las pérdidas y las ganancias. Los registros también son medio de información para terceros, por ejemplo, para los bancos al momento de solicitar un crédito. Y los registros también permiten el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, el pago de los impuestos. De acuerdo a las legislaciones vigentes, en nuestro país existen libros principales o indispensables y libros auxiliares. Nótese que usé la expresión principal, lo que no implica obligatoriedad, es decir, considero principal a algunos libros que no necesariamente son obligatorios, y viceversa. Entre los libros principales encontramos el libro diario. En este libro se registran cronológicamente, es decir, día por día, todas las operaciones realizadas en base a los comprobantes comerciales con los que cuenta la empresa. La anotación de cada operación se denomina asiento. Es obligatorio llevar este libro según lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación. Otro de los libros es el libro Inventarios y Balances. Este libro es el registro en el cual se transcribe el detalle del patrimonio al inicio, es decir, aquellos bienes, derechos, deudas y obligaciones con las que inicia la actividad de la empresa en el momento cero. También, al cierre de cada ejercicio económico se transcribe el detalle del patrimonio al cierre, así como los principales estados contables. Es obligatorio llevar este libro, según lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación. Se inicia con la descripción exacta y la evaluación, es decir, el valor de cada uno de los bienes que posee el comerciante o empresa. Y cada año, al finalizar el ejercicio, se registra el inventario y balance, es decir, aquellos bienes con los que termina el ejercicio económico. El libro mayor es el registro en el cual se anota el movimiento de todas las cuentas utilizadas por la empresa. Su uso no es obligatorio, pero las empresas lo han adoptado en forma virtual en virtud de la información que brinda. El libro mayor es un libro relegado en lo que a obligatoriedad nos referimos en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero por la utilidad y por la información que nos brinda es considerado entre los libros principales. Decimos que es un libro sistemático porque la información se anota por cuenta contable.
Por otro lado, los libros auxiliares tienen como objetivo agilizar el registro de las operaciones de una misma índole, haciendo que, cuando el volumen de transacciones es importante, el registro resulte más rápido y menos repetitivo. Algunos ejemplos de estos libros son el libro IVA Compras, libro IVA Ventas, que son obligatorios exigidos por AFIP, libro Sueldos y Jornales, obligatorio exigido por el Ministerio de Trabajo, libro Bancos, entre otros. Respecto a las condiciones que deben cumplir los registros contables y el método a aplicar, podemos mencionar varios marcos normativos. Podemos mencionar, por ejemplo, normas legales. Son normas que han establecido algunas leyes. Las normas básicas están contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, y leyes posteriores a su sanción permitieron la adecuación de esas normas a los avances tecnológicos producidos. También tenemos normas profesionales. Estas normas son creadas por los profesionales del área de las ciencias económicas, quienes las elaboran reunidos en congresos para buscar adelantos en la materia. Estas normas se traducen en resoluciones técnicas, que son de aplicación obligatoria. A su vez, hay normas internacionales de contabilidad que se deben cumplir en determinados casos con el fin de homogeneizar las normas contables. ¿Cuáles son las exigencias que nos pide la ley que deben cumplir estos registros contables? Primero, deben estar encuadernados, es decir, sus hojas deben estar cosidas y fijas. Se puede, sin perjuicio de lo anterior y con autorización previa de los organismos de control, llevar estos registros por medio de hojas móviles. Los registros también tienen que estar foliados, es decir, sus hojas deben estar numeradas. Esto es importante para asegurar la integridad del registro, es decir, que se tienen todas las cuentas que corresponden a ese registro. La numeración es anterior a que se asiente información en esos registros. Tercero, tienen que estar rubricados. La palabra rúbrica significa firma, es decir, estos libros deben estar firmados, sellados e identificados por el organismo de control. En algunos lugares, ese organismo de control se denomina Registro Público de Comercio, en otros Dirección de Personas Jurídicas, en otros Inspección de Personas Jurídicas, etc. Pero la ley también nos prohíbe algunas cosas. Entre las prohibiciones legales podemos encontrar, está prohibido alternar el orden de las operaciones, es decir, las operaciones tienen que seguir un orden cronológico. Está prohibido dejar espacios en blancos o tachar. Está prohibido realizar intercalaciones, raspar, enmendar o borrar. Está prohibido mutilar parte del libro o arrancarles hojas. Está prohibido alterar la encuadernación o foliación. Los libros de comercios que sean llevados en las formas exigidas por la ley podrán gozar de las siguientes ventajas. Serán medio de prueba en un juicio entre comerciantes. El que lleve los libros de acuerdo a la ley podrá solicitar la convocatoria de acreedores para evitar las quiebras. Y en el caso de que la quiebra se produzca, la misma no va a ser considerada fraudulenta. La técnica de registración en estos libros, en estos registros, se basa en el método de la partida doble, que como ya vimos en la guía anterior, es un método basado en la igualdad patrimonial, que se utiliza para anotar las variaciones que se producen en el patrimonio de una empresa debido a su actividad. La registración consiste en anotar cada operación por partida doble, es decir, hacer al menos dos anotaciones, una en el debe y una en el haber. Acá vemos el rayado típico de un libro diario. En el punto 1 tenemos que arrancar con el mes y el año de la operación de que se trata. Luego hacemos una línea de apertura y ponemos el número de asiento de que se trata, que va a ser incremental creciente, es decir, el asiento 1, el asiento 2, el asiento 3, etc. Luego ponemos el día de la operación. Al ser este un libro cronológico, las operaciones se asientan día por día.
Contra el margen izquierdo se anotan las cuentas que se debitan. Y más o menos a la mitad del registro del libro se anotan las cuentas que se acreditan. Se deja ese espacio para que visualmente podamos ver cuáles son las cuentas que se debitan y cuáles son las cuentas que se acreditan. Las cuentas que se acreditan normalmente empiezan con la letra A de acreditar. Suele existir una columna que sirve para vincular este libro diario con el libro mayor, en donde ahí se pone el número de movimiento, el número de transacción o el número de operación de tal manera que lo relacione con el libro mayor. Después hay una columna que está destinado para poner los importes de las cuentas que se debitan, que es la columna del debe, y una columna para poner el importe de las cuentas que se acreditan, que es la columna del haber. Una vez colocadas todas las cuentas que se debitan y todas las cuentas que se acreditan, se pone alguna leyenda o referencia que haga mención al comprobante que dio lugar a esa registración contable, a la operación de que se trate y cualquier otra información que le pueda llegar a servir tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos. Una vez puesta la leyenda, se traza una línea que es la línea de cierre y que va a servir como línea de apertura del próximo asiento contable. Al finalizar el libro o la hoja, tenemos que colocar la palabra transporte en el último renglón disponible y hacer la suma de la columna del debe y la suma de la columna del haber. Estas dos columnas tendrían que dar sumas iguales. Ese transporte, esas sumas iguales que hacemos ahí, la transportamos al primer renglón de la hoja siguiente del libro diario. Podemos ver aquí una serie de asientos contables. Se denomina asentar al acto de registrar los asientos de contabilidad en el libro diario. Como ya sabemos, los asientos contables en este libro deben practicarse para contabilizar todas las operaciones comerciales que realiza la empresa, sin excepción, por orden cronológico y con indicación de las partidas deudoras y acreedores. Esta tarea también se le suele denominar jornalización. Vemos aquí el rayado del libro mayor. Este libro mayor es el libro donde se pasan los débitos y los créditos y los saldos de cada una de las cuentas previamente registradas en el libro diario. Este libro brinda información complementaria que nos permite conocer el movimiento de cada una de las cuentas y los saldos de las mismas. En su formato de ficha, el libro mayor tiene el título, que va a ser el nombre de cada una de las cuentas. Recordemos que es un libro sistemático, es decir, que vamos a tener una ficha por cada cuenta. Tenemos una columna para la fecha de la operación y una columna para poner el concepto o la operación de que se trata, es decir, compra, venta, pago, cobro, etcétera, y alguna mención al comprobante que respalda esa registración. Tenemos también una columna de referencias que normalmente hace referencia al número de asiento de que se trate en el libro diario. Tenemos una columna destinada a los importes que se debitan, una columna destinada a los importes que se acreditan y una columna para poner el saldo, que surge por diferencia entre los importes debitados y los importes acreditados. Finalmente, suele haber una columna que lo vincula con el renglón de que se trate en el libro diario. No solo con el asiento, sino también con el renglón en el que se anotó ese movimiento en el libro diario.
Por lo general, si no se usan fichas como mayores, para los efectos prácticos y pedagógicos se usa el mayor con forma de T. Podemos ver en esta imagen un ejemplo de mayores, en este caso de diferentes proveedores. Y en este ejemplo vemos movimientos de la cuenta caja en el mayor pero con forma de la letra T. Lo primero que debemos hacer al momento de registrar una operación contable es individualizar el comprobante, identificar el tipo de operación de que se trate, es decir, compra, venta, pago, cobro, depósito, etc. Y en caso de tratarse de una operación que produzca efectos en el patrimonio, proceder a su registración. Cuando digo produzca efectos en el patrimonio, me refiero a que produzca alguna variación patrimonial, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Es necesario identificar las cuentas que se utilizarán en el registro de la operación y debitar o acreditar la cuenta de acuerdo a lo que corresponda según se trate de cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de resultados y si éstas están aumentando o disminuyendo. El registro se hace mediante un asiento en el libro diario. A su vez, debemos trasladar los débitos y los créditos de las cuentas al libro mayor para luego poder confeccionar el balance, lo que nos ubicaría en la última etapa del proceso contable y que nosotros veremos al final del curso. La forma en que las operaciones se anotan en los registros contables y los elementos que se utilizan para registrar constituyen los medios de registración. Podemos encontrarnos con dos tipos diferentes de medios para el procesamiento contable. El manual, que es la forma de procesamiento más simple y que implica la transcripción manuscrita de las operaciones. En este medio se requiere la intervención personal del responsable de las registraciones en la realización de los cálculos y en las anotaciones. La registración es individual, es decir, por operación, y sucesiva. Primero se registra en el libro diario y luego en el libro mayor. Debido a su lentitud, su uso actual se encuentra limitado a empresas que no desarrollan un número considerable de operaciones. Sin embargo, y hasta tanto tengamos internalizada la forma de trabajo, este será el método que utilizaremos para registrar las primeras operaciones. Otro medio de registración es el procesamiento electrónico de datos. Este medio se basa en la utilización de computadoras a las cuales se les debe instalar un software especialmente diseñado para el procesamiento contable. Con este sistema solo es necesario efectuar las registraciones una única vez, ingresando a través del teclado la imputación de cuentas afectadas por cada hecho económico. El software es el que se encarga de efectuar las registraciones en el libro diario, trasladarlas al libro mayor y efectuar todos los cálculos y controles necesarios. Pero el futuro de la contabilidad lo deberemos pensar en la nube, es decir, sin necesidad de instalar software, donde exista digitalización de procesos y de procedimientos, interacción permanente con los clientes, con los proveedores y con los organismos de control, con automatización de varias de las operaciones, así como la despapelización de varios de los registros. Como síntesis de lo visto en esta guía sobre registración contable y su vinculación con los libros principales y auxiliares de comercio, proponemos el siguiente esquema. A partir de los documentos que justifican la transacción, es decir, que implican movimientos en el patrimonio, vamos a registrar en los libros auxiliares, si los hubiere, porque son aquellos libros que nos permite agilizar el procesamiento de la información. Y repito, si los hubiere. Luego de ahí los registramos en los libros principales, es decir, el libro diario, que es el registro en el cual transcribo en forma cronológica todas las operaciones realizadas por la empresa en base a los comprobantes. Del libro diario lo vamos a pasar al libro mayor, que es el registro en el cual se anota el movimiento de la totalidad de las cuentas utilizadas en la empresa,
que su uso, dijimos, no era obligatorio, pero que las empresas lo han utilizado por la información que brinda. Y de ahí lo transcribimos al libro Inventarios y Balances, que es el registro en el cual se transcribe el detalle del patrimonio al inicio y al cierre de cada uno de los ejercicios económicos. Acá podemos ver el mismo esquema anterior o similar, pero ya con forma de proceso, donde tenemos una entrada, un procesamiento y una salida. Recordemos que la entrada de nuestro procesamiento contable era los comprobantes comerciales, son los comprobantes comerciales. A través de ellos captamos datos, a través de ello vamos a saber qué tipo de operación es la que se está realizando. Luego, en el procedimiento tenemos que clasificar qué tipo de operación es, hacer los registros en el libro diario, luego en el libro mayor, hacer cálculos y eventualmente almacenar esa información. En lo que se refiere a registración, tenemos que se registra en el libro diario, luego en el libro mayor y de ahí al inventario y balances. Como salida tenemos los distintos informes que van a servir para los usuarios internos y usuarios externos. Nosotros en la materia vamos a llegar hasta el balance de comprobación de sumas y saldo. En las otras materias ustedes verán cómo se realizan los estados de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, las notas, los anexos, etc. Con esto hemos abordado el tema registros contables. Los invito a ver el siguiente video en el cual registramos una operación en el libro diario y mayor de una serie de operaciones simples. Hasta el próximo video.